Saludos y bendiciones. Buenísimas, bendecidas y prosperadas tardes para todos y todas en esta hermosa hora. Vamos a dar inicio a la clase en este núcleo número 3. Vamos a la materia número 16. Vamos avanzando, ya vamos a ser mayores de edad. Estamos cerca de los 18, ¿no? Estamos en la 16 materia. Vamos a ver lo que se conoce como principio de autoridad. Acá vamos a aprender algo que creo que yo no lo he dicho en toda la clase, es que contra Dios solamente hay dos maneras de pecar. Es decir, podemos pecar contra la autoridad de Dios o podemos pecar contra la santidad de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma como pecar contra ese ser supremo. Vamos a hacer análisis de algunos hombres que pecaron contra la autoridad de Dios y vamos a hacer análisis de algunos hombres que pecaron contra la santidad de Dios. El pecado se le denomina errar al blanco en todas sus dimensiones. Es decir, podemos pecar en el espíritu, podemos pecar en la psique, en el alma, lo que se conoce como pecados de omisión, y podemos pecar en el cuerpo, por supuesto ya sometido y dominado por el alma corrupta, que es lo que se conoce como pecado de comisión, es decir, se cometió. Pero mientras el pecado está dentro, en el alma, no se ha ejecutado, no se ha llevado a la práctica, eso se le conoce como pecado de omisión, que es el rencor, que es el odio, que es el deseo de matar a alguien, el deseo de hacer esto, lo otro, el deseo de agarrarme esto, lo otro, y así por el estilo, pero no es algo que se ha llevado a la práctica. Entonces eso se conoce como pecado de omisión. De ello, pues, podemos y debemos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, librarnos de los de omisión. De los de comisión, pues solamente lo que nos toca es reconocerlos, confesarlos para que el Señor nos perdone y nosotros hacer el esfuerzo a apartarnos de ello, a hacer morir lo terrenal en vosotros, dijo por allá en una ocasión el apóstol. En otra dijo, desechando. Y así sucesivamente vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en esta área sobre lo que es los principios de autoridad. Vamos a conocer que en todo lugar donde usted vaya está la autoridad, en cada lugar. Vamos a entender que el hecho de que nosotros tengamos autoridad, esa autoridad no es extraplanetaria o supra extra ilimitada, no. Todo en esta vida, señores y señores, tiene unos límites. ¿Sí? Entonces, entremos en materia. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías, oiga la expresión, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, nótese que pareciera que está hablando de un individuo nada más, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19, 10 y 11. Acá está Jesús hablando una hermosa realidad. Pilato también está expresando una verdad, como la que tenía en sus manos el poder, la capacidad para crucificar o para soltar a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿tenía Pilato en realidad esa autoridad? Sí, política y militarmente la tenía. Pero ¿quién se la había delegado? Eso es lo que Pilato puede que no había tomado muy en cuenta. ¿A quién tenía enfrente? Menos tenía en cuenta el sujeto. Sin embargo, Jesús le dice que ninguna autoridad tendría, quiere decir que sí la tenía. Si no se le fuera delegada, por el Padre que está arriba. Lo que Pilato no conocía era quién era el Padre y quién era el sujeto que tenía al frente. Gracias a Dios que usted y yo ya lo conocemos, ya sabemos sobre ese detalle. ¿Y sí tenía autoridad Pilato? Sí. ¿Y tenía dominio en ese momento sobre Jesús? Claro que sí. Era el momento en el cual las tinieblas estaban con un pírrico
momento de gloria, momento de grandeza, cuando la autoridad de las tinieblas, el diablo y todos sus secuaces estaban, como se dice, haciendo y deshaciendo, por un pequeño momento, porque no les duró mucho el baile. Ahora, hablando de la autoridad, el tema de la autoridad en el reino de la luz, hablando en el reino del bien, es algo tan serio y comprometedor que Dios, oiga, fácilmente puede perdonar cualquier tipo de pecado, incluyendo el adulterio, que tiene que ver con lo moral, pero cuán difícil es pasar por alto una rebeldía en relación a la autoridad y al sistema que la compone. Hay 5 factores que son comprometedores delante de Dios cuando se cae en ellos. El rebelarse a la autoridad, el abuso de la autoridad, que tiene que ver con el individuo que tiene autoridad, el no ejercer autoridad cuando se tiene o se debe ejercer, el comprar o vender la autoridad, el ejercer autoridad cuando no ha sido constituido es otro delito. El abuso de autoridad, según Juan 19, 10 y 11, es considerado como un pecado muy grave en contra de Dios, que te puede llevar a un estado de condenación. Si observamos bien el pasaje que se consigue en el texto antes mencionado, Jesús dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado o condenación tiene. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Fácilmente cualquiera va a decir Judas, pero ya va. ¿Judas le entregó a Jesús a Pilato? No. Judas le entregó a Jesús al Sanedrín, al gobierno eclesiástico judío. El gobierno eclesiástico judío agarró a Jesús, pudiéramos decir que levantó su expediente y se recordaron que ellos no tenían autoridad en ese momento para ejecutar a nadie. Quien tenía la autoridad para ejecutar era en este caso Pilato, y era Herodes que estaba por encima. Pilato fungía como el alcalde y Herodes fungía como el gobernador del estado. Por esa razón, una vez que los judíos tienen en sus manos a Jesús, entonces se lo entregan a Pilato. Pilato se recuerda, por ahí andaba en esos días Herodes, y entonces como Pilato sabía que el individuo que le habían entregado no tenía problemas, ni morales, ni sociales, y los problemas religiosos, esos no eran problemas de él. Problemas militares tampoco tenía, entonces se lo remite a Herodes. Herodes ve, revisa, hace el examen correspondiente que le correspondía a él, y también vio la hoja de Jesús limpia. En burla, se lo regresa a Pilato, y Pilato tiene que peloteárselo otra vez a los judíos, porque no podía ser ni Pilato ni Herodes los que pudieran ejecutar a Jesús, porque sería un sacrificio no aceptado por Dios, porque vendría de manos de gentiles. El sacrificio lo tenían que hacer los judíos, los hebreos. Ahora, hablando de la autoridad, mayor pecado tiene, aunque acá pareciera que está hablando de un individuo, no está hablando de un individuo, señores y señores, está hablando de un conjunto de individuos que conformaban un órgano llamado el Sanedrín, que eran 72 sujetos. Es decir, 70 sacerdotes, un gran sumo sacerdote y un vitalicio. Caifás y Anás, el gran sumo y el vitalicio, y 70 sacerdotes que conformaban el Sanedrín. El Sanedrín era la corte israelí. Cuando se reunía la mitad, que el caso no era muy grave, se reunía la mitad, 36, porque eran 72.
Cuando el caso era muy leve, con 3 jueces de esto bastaba para quitarle la cabeza a cualquiera o matarlo a pedrada. Pero cuando el caso era grave, como aquí el caso de Jesús, se tuvieron que reunir los 72. Entonces, acá tenemos a Jesús bajo autoridad de Pilato. Pilato lo remite a la otra autoridad, Herodes. Herodes lo regresa a la autoridad porque él se halló indigno de estar ejecutando a alguien que para efectos de él no tenía delito. Pilato, aparte de que él entendió que Jesús no tenía nada, es advertido por la esposa. Creo que ustedes han leído esa parte, ¿verdad? El Espíritu Santo tuvo un trato por ahí, pero todo eso tenía que pasar. Ahora, mayor pecado y condenación tiene el que a ti me entregó. Está hablando del Sanedrín, no de Judas, porque recuérdense que Judas se lo entrega a los sacerdotes conforman el grupo que es el Sanedrín. Está hablando de un cuerpo. Si observas bien, Jesús no se está refiriendo a Judas, sino al Sanedrín, que para ese entonces representaba la autoridad de Dios. Ellos, por ignorar que a quien tenían al frente era el Hijo de Dios, le dieron mal uso a la autoridad al entregarlo para ser crucificado. Y esto los llevó a un terreno de condenación. Lo mismo nos puede pasar a nosotros que por ignorar, oiga, todo un sistema que tiene que ver con la autoridad, caigamos en el error de abusar de ella y entramos en un terreno de condenación. Debemos conocer el sistema de la autoridad. Oiga bien, ¿sabe quién conocía muy bien el sistema de la autoridad? Y cuando se enteró que la máxima representación de la autoridad había caído en pecado, se acercó a ella, pero por las vías correctas, le presentó un hermoso cuadro, una analogía muy buena de que él venía, por decir algo, de la otra banda, y en la otra banda había un hombre que tenía todas las ovejas del mundo, pero que en Ospinal había uno que tenía una sola ovejita, de la cual ordeñaba para tener leche y queso, y vendía el resto de la leche para comprar lo que le faltaba, y de la lana la afeitaba para vestirse, y el que tenía todas las ovejas del mundo en la otra banda vino y le quitó al de Ospinal porque vino un visitante. ¿Qué visitante visitó a David? ¿Alguien lo visitó? La concupiscencia. Fue el visitante que visitó a David. Cuando se puso a mirar por allá por encima de un techo, se despertaron las concupiscencias y el visitante lo visitó. Resulta que mandó a buscar la chacha y del resto de la historia usted lo sabe. Ese mal paso que dio David, Dios lo trató a través de un muy buen paso por un profeta llamado Ananías, que se fue por las vías correctas y hizo las cosas como debían ser. Pero tenemos a otro profeta similar que trató de hacer algo parecido, llamado Juan el Bautista. En el caso de Juan el Bautista, no buscó a Herodes para hablar a solas con él, sino que comenzó a vociferar y a gritar: Herodes, pecador, sinvergüenza, bandido, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, adúltero. Pregunto, ¿Herodes era cristiano? ¿Pertenecía al pueblo de Cristo? No. ¿Juan había sido llamado para hacer ese trabajo? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, el trabajo de Juan era preparar el camino del Señor. Ordenar a Cristo, presentarlo, bautizar, hacer su trabajo hasta que le tocara irse. Pero considero que Juan se puso a caminar en terrenos escabrosos, se puso a violar la autoridad, óigame, política, militar y económica de su entonces, que aunque no era israelí, eran los que tenían a Israel sometido. ¿Por qué tenían a Israel sometido? Por sus pecados. Entonces acá entendemos que Juan, aunque espiritualmente había sido una autoridad, para este momento no era la máxima representación de la autoridad, porque una vez que Juan ordena a Jesús y Jesús sale al ministerio,
Juan, aunque como profeta es el más grande de todos los profetas, no era más grande que Jesús. Entonces, ahora aquí tenemos a Jesús como la máxima autoridad sobre la tierra y ya Juan había sido reemplazado porque su trabajo ya había sido llevado a cabo. Se puso a hacer lo que se considera, y consideramos algunos predicadores y algunos analistas de las escrituras, se puso a hacer y a decir lo que no debía. Entonces violó principios de autoridad. Al violar los principios de autoridad, entonces, compañeros, si usted menea la mata donde está el cojón de avispa, espere los pinchazos. Ahora, autoridad. Al entregarlo para ser crucificado, en este caso el Sanedrín, esto los llevó a un terreno de condenación al Sanedrín. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, que por ignorar todo un sistema que tiene que ver con la autoridad, caigamos en errores o en un error de abusar de ella y entraremos en un terreno de condenación. Cuando te digo de condenación, no estamos hablando acá de perder la salvación, estaríamos hablando de perder la autoridad por estar abusando de nuestra autoridad. Debemos conocer el sistema de la autoridad. Ahora, ¿qué es un sistema? Eso lo hemos repetido acá, pero lo vamos a seguir diciendo. Es el conjunto de normas y principios que han sido establecidos para que al conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Cuando hablamos de Venezuela, de su sistema de autoridad sociopolítico militar, estamos hablando de 5 poderes, señoras y señores. ¿Cuáles son esos 5 poderes? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder moral, que está compuesto por 2, que es la Fiscalía y es la Defensoría del Pueblo. Conocer este sistema y caminar en lo que ya está establecido es lo que nos queda a nosotros. Al menos que queramos hacer una, ¿cómo se llama lo que ellos hicieron para alcanzar todos estos poderes? Constituyente. Y al hacer una constituyente que está por encima de la constitución hasta cierto punto, hagamos una nueva constitución. Y al hacer esa nueva constitución la presentemos al pueblo para que el pueblo decida si la acepta o no la acepta. Pero cuando ya las cosas están hechas, pues, ¿qué hay que hacer? Conocerlas y caminar en ellas, más nada. Entonces, en el área de la ciudad está compuesta por una serie de poderes también, o sistemas, pudiéramos decir sistema. Acá tenemos el sistema de las aguas servidas, el agua que mal se llama sucia. Ajá. Tenemos el sistema de aguas limpias, tenemos el sistema eléctrico, el sistema de vías de comunicación, el sistema de transporte público. Y el privado, creo que la parte de los mototaxis, esos son privados. Aunque hacen un trabajo público, pero tienden más a ser tipo privado. Tenemos un sistema de farmacia, donde buscar la medicina. Tenemos un sistema de ferretería, donde comprar las catalinas y la yuca y la eso, ¿no? La frutería. Ah, ok. Ajá, la estoy agarrando. Tenemos el sistema de todo lo que es la frutería para comprar las verduras y supermercado y todo eso para la comida. El sistema de la ferretería es para comprar todos los elementos que tienen que ver con la construcción y los derivados a ello. Tenemos el sistema de salud como tal, es decir, el hospital mayor, los hospitales pequeños y así los ambulatorios y todo eso. Entonces, señoras y señores, tenemos el sistema de registro civil y todo eso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer dentro del sistema? Conocerlo. Conocerlo. Si creemos que tenemos capacidad de transformarlo y cambiarlo, bueno, así como trabajaron otros para hacerlo y como otros trabajaron y lo transformaron, pues si los otros lo hicieron y usted cree que lo puede hacer, hágalo también, no tengo problema con eso, de repente yo lo acompaño ahí. Pero creo que hasta cierto punto lo que ya está establecido y no hay manera de cambiarlo, pues lo más lógico es conocer y adherirnos y caminar por lo que ya está hecho.
Es lo más lógico. Claro. Es decir, si necesitamos ir a Barquisimeto, ¿por qué yo tengo que hacer una nueva autopista? Para poder ir a Barquisimeto si hay una. Y hay un medio de transporte. Entonces, el sistema tiene que ver con lo que ya está establecido, para luego entonces nosotros alcanzar los objetivos. Debemos entender que todas las cosas en Dios tienen sus principios, los cuales forman parte de un sistema que debemos conocer. El ignorar el sistema de la autoridad nos descalifica por completo y nos quita el derecho que a su vez es autoridad. Ejercer autoridad no alcanzando los objetivos, por lo cual se nos ha delegado dicha autoridad. La falta de conocimiento en relación a los principios del reino eterno, incluyendo la autoridad, es un elemento de cooperación que Satanás está usando, es decir, el no tener conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás está usando como arma para tratar de destruir a la iglesia. Note bien lo que dice el que escribe, para tratar de destruir a la iglesia. Pero en ese tratar es imposible que la iglesia sea destruida, pero la entretiene y no la deja avanzar como debiera ser. Supongamos que nosotros determinamos hacer un culto en la Plaza Bolívar. ¿Se puede hacer? Sí, hay libertad de culto y libertad de religión, pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a las autoridades que tienen dominio sobre la Plaza Bolívar y sacar los respectivos permisos. Más nada, ya el sistema está hecho. Tenemos libertad de culto y libertad de religión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conocer el sistema de la autoridad, presentarle las cartas respectivas, esperar que ese día no haya otro compromiso, porque de repente yo voy el día de, creo que uno de los héroes epónimos de aquí, creo que es el Cruz Carrillo. Yo voy el día de, por decir algo, de Cruz Carrillo o de el otro general, Trinidad Morán, y entonces voy a querer hacer yo un acto el día de Trinidad Morán en la plaza. No, ya esa parte la domina la parte militar. Ese día ellos tienen su fiesta cívica. Entonces yo no voy a, ¿cómo le digo? No tengo la capacidad para montarme por encima de ellos y entonces someterlos a ellos por otro día que no sé ese día. Tantos días que tiene el año y yo tengo que rancharme que tiene que ser ese día. ¿Por qué? Si yo voy a hacer competencia. Ahí es donde nosotros tenemos que ser, señoras y señores, inteligentes. Inteligente. ¿Puedo hacerlo? Sí. Busquemos el medio. Busquemos la fórmula. Busquemos los medios que ya están hechos, establecidos. Ajá. Entonces, es un elemento de cooperación que Satanás está usando, la ignorancia, como arma para tratar de destruir a la iglesia. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida. Oiga, la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina, principios de ocultismo, feudismo, catolicismo romano y para ustedes contar, la autoridad establecida por Dios no se ajusta a estos flagelos. Están en total contraste. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero el detalle, la pregunta es que un día yo me hice, ya va, es que el Dios o el ser que hizo este pueblo, o ese pueblo al cual pertenecía Oseas, el ser que lo hizo fue tan irresponsable que lo hizo y no le dio conocimiento. No. El detalle es que cuando usted se mete dentro del paquete y usted revisa, es que desecharon el conocimiento. ¿Quiénes desecharon el conocimiento? Los que lo tenían que aplicar. Ahora, si hubo alguien que desechó el conocimiento es porque había. Ahí es donde hay que analizar. Si desecharon, había. ¿Quién lo desechó? Los sacerdotes. Ahí viene la sentencia sobre ellos. Por tanto, yo los desecharé de él
ministerio o de la posición y me olvidaré de sus hijos. Duro esa parte cuando la expresa, en este caso, Oseas como profeta. Ahora, en el caso de ellos es por desechar, en el caso de alguno de nosotros puede ser por ignorar. Sin embargo, tenemos gente que conoce. Es decir, vamos a ser claro aquí en unos detalles que esto no va a andar muy lejos, sino que va a recorrer todo el mundo. Aquí hay una autoridad municipal que desde el punto de vista las autoridades que existen, que sí las hay, espirituales, tienen que reconocer y respetar. Y que no se van a imponer, no, la autoridad municipal no va a aceptar imposición de las autoridades espirituales o religiosas de ningún índole. Puede haber, como le digo, Roce. va a haber roce, pero puede haber un mutuo acuerdo para ciertos eventos que se pueden hacer sin necesidad de nosotros mezclarnos en lo político partidista, pero sí ocupar nosotros lo que tiene que ver con nuestra posición espiritual. Pero aquí hay un grave error, hay un maldito orgullo en el liderato donde ellos quieren pasar por encima de la autoridad municipal que hay y por eso están muy mal parados el liderato evangélico aquí en esta ciudad donde estamos. Lamentablemente. Porque no quieren reconocer la autoridad que está allí. Porque ahí hay una autoridad. Gústenos o no nos guste, ahí hay una autoridad. Ahora, hay un medio como sacarla así, trabajando en el tiempo que hay que trabajar, obtener votos por encima de los que él sacó y colocar uno de los nuestros, que se puede hacer. Pero ¿quién está trabajando en pro de eso? Ah, no, porque cada quien entonces quiere él, es decir, su grupo, su movimiento, pudiéramos decir su cuadrilla, son los que quieren montar ahí. Es decir, no hay una mentalidad de cuerpo entre todos los que conforman autoridad espiritual aquí, en esta ciudad, lamentablemente, por ahora. Ahora, vuelvo otra vez. O sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías dice que un pueblo al cual él pertenecía, ese pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ahora, según estos dos pasajes, la falta de conocimiento esclaviza y destruye a un pueblo. Alguien dijo, el aprender cuesta. ¿Verdad que sí, gente? ¿Sí? Sí. ¿Es muy fácil aprender? No. El aprender cuesta, oiga, pero la ignorancia se paga caro. Ahora yo prefiero pagar el costo de aprender que pagar caro la ignorancia. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, conocerás la autoridad, conocerás el sistema de la autoridad, caminarás en ella y tendrás una libertad donde movilizarte, donde estar. Ese texto de conocerás la verdad y la verdad os hará libre está en Juan 8:32. Hay un principio que está en la palabra que te enseña que nosotros nunca, oiga, podremos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Ahora, el detalle es, tenemos, conocemos y aplicamos. Pregunto, ¿tenemos un municipio? Sí, tenemos que conocer las normas y los estatutos del municipio para poder aplicarlo. Y aplicándolo, entonces vamos a conseguir que tenemos muchas libertades que las ignoramos, pero ¿por qué las ignoramos? Porque no las conocemos, aunque las tenemos. Este es el principio. Jesús dijo en Juan 3:11, de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos. Esto indica que nunca podemos testificar de lo que no conocemos. Pablo en 1 Corintios 13:9 expresa, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque en parte conocemos. Significa que no podemos profetizar, que tiene que ver con la prédica, la enseñanza, más de lo que conocemos. Nunca podremos ir más allá de lo que conocemos. Todas nuestras acciones y decisiones están en dependencia de un conocimiento y esto se aplica a la autoridad.
Nadie puede ejercer o exponer la autoridad si no conoce el sistema de esta. La importancia de conocer el sistema de la autoridad. Eso es como esto. Usted va por la calle y lo para un agente policial. Y le dicen, señora, por favor, permítame su cédula. Sí, es un deber que usted le permita la cédula. Eso es correcto. Necesito revisar el bolso, señora Yayita. Usted tiene que preguntarle a él, ok, ¿en base a qué, señor agente, usted necesita y quiere? Y de paso puede revisar el bolso, pero le advierto que usted necesita tener 2 testigos aquí para revisarme el bolso. Puede hacerlo, busque los 2 testigos y nos vamos. Si mal no recuerdo, son los artículos 93 y 92 del Código Civil. Puede hacerlo. Si usted le canta de esa forma, él va a decir, ¿y dónde tú aprendiste eso, Yayito? No tengo la ley. Pero si usted no conoce la ley, le revisan el bolso, la desnudan en la calle, hacen lo que les da la gana. Ellos abusan de la autoridad, pero usted no tiene con qué combatirlos porque no tiene. Lo mismo pasa con las escrituras sagradas. Lo mismo pasa con la Biblia. Y en el entorno del campo donde nosotros nos movemos como creyentes y como líderes y como cristianos. Entonces, he ahí la necesidad de aprender de todo, un poco. De aprender de todo un poco. Entonces, el conocimiento te da libertad, pero también te da autoridad. Porque cuando alguien te dice, mira señora, necesito hacerle una revisión, una requisa. Ok, le llegaron a la casa, le toca la puerta, mira, tenemos una requisa aquí en la casa. ¿Trajo la orden judicial, señor? No, pero es que yo vengo, yo soy la autoridad, mire, yo soy la autoridad. No, usted es el que ejerce la autoridad. La autoridad está en un libro y usted tiene que caminar bajo lo que está en ese libro. Nada. Entonces, cuando usted habla de esa forma, ok, esta no es cualquiera desconocedora de sus derechos. La causa número 1 por la cual debemos conocer el sistema de la autoridad es cumplir con el principio de conocer para aplicar, pero en segundo lugar está en que al conocer la autoridad viene la confrontación, producto del encuentro que se tiene con la misma. En el momento del encuentro hay decisiones que tomar. Según las decisiones que tomes, obtendrás resultados positivos o negativos. De ti depende los resultados que obtengas. Si al conocer el sistema de la autoridad te rebelas, vas a tener graves problemas. Si te ajustas a ella, a las leyes que estén establecidas, serás bendecido y serás de bendición a otros. Por esta causa es mejor, no conocer que conocer y no cumplir. Debemos conocer en cuanto a la autoridad qué es un sistema, la importancia de conocer el sistema de la autoridad, qué es autoridad, lo que implica ofender la autoridad de Dios, quién es la fuente de la autoridad, por qué Dios es la fuente de la autoridad, qué es la máxima autoridad en la iglesia, o quién es la máxima autoridad en la iglesia, quién es la máxima representación de esa autoridad en la iglesia. Debemos ser constituidos para ejercer autoridad, sometidos a las autoridades. Ejerceremos autoridad. La autoridad y el dominio propio, deberes y derechos de la autoridad, propósitos de la autoridad, la palabra y su autoridad intrínseca, la autoridad del nombre de Jesús. ¿Qué es autoridad? Es el término del griego exousia, 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 que indica una delegación de derechos. En cuanto a Dios y al creyente, autoridad es un derecho legal que Dios concede para su representación y establecimiento del reino. Autoridad es el derecho legal
que Dios le ha dado a la iglesia para desatar su poder y ejercer dominio y señorío sobre algo o alguien, con la finalidad de darle respaldo a la gran comisión y establecer su reino en la vida de los hombres. Mateo 28, 16 y 20, Marcos 16, 18, Lucas 10, 19. Por favor, buscan y leen los textos y los estudian en su casa. Es un derecho legal que Dios, oiga, le ha concedido a los ministerios para establecer el orden disciplinario con el fin de acabar con la anarquía o la rebeldía. Ahora, el detalle es que la iglesia o la mayoría del liderato de la iglesia desconoce en realidad qué es disciplina. Entonces, confundimos disciplina con castigo. Es el problema que tenemos en la mayoría de los líderes de la iglesia. No, te voy a poner en disciplina. Si disciplina es suspenderlo, es castigarlo. Eso no es disciplina. Cuando vemos el término disciplina desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista militar, quiere decir que usted cometió, por decir algo, una infracción. Entonces usted le correspondía hacer, por decir algo, 30 flexiones de pecho y lo mandan a hacer 90. ¿Sí? Eso es Disciplina. Eso es disciplina. Más allá. ¿Qué es disciplina? Esto que estamos haciendo aquí a esta hora donde muchos pudiéramos estar durmiendo, viendo comiquitas, viendo chistes, jugando, y aquí estamos sentados peleando con el sueño, peleando con diferentes otras cuestiones y estamos en disciplina. Esto es disciplina. El tiempo que usted se caló en un liceo, en una escuela para sacar su carrera, el tiempo y los años que se calaron otros en la universidad para obtener su título, y así sucesivamente, el tiempo que usted se cala dentro de una empresa, dentro de algún oficio para trabajar y ganarse un dinero. Eso es disciplina. En lo que usted tiene que caminar de aquí hasta el sitio para poder ir a hacer lo que tiene que hacer, eso es disciplina. El tiempo que usted tiene que sentarse con el nieto, con la hija, con el yerno, con la suegra, con el que tenga, a orientarlo, a aconsejarlo, eso es disciplina. Todo lo que... Entonces, eso es lo que muy poco se entiende en la iglesia cuando se habla de disciplina. En la iglesia se confunde el castigo con disciplina. Y el castigo que se da en la iglesia es el más mantequilla que hay. Agarrar y tirarlo allá y punto. No. Esa gente necesita es más atención. Esa gente necesita la genuina y verdadera disciplina. Trabajo, dedicación, para que supere esa etapa en los cuales están cometiendo ciertos errores. Ahora, Efesios 4, 11 y 13, lo que implica ofender la autoridad de Dios. Importante este detalle. Lo que implica ofender la autoridad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es un pecado más grave que ofender su santidad. Le dije que hay dos maneras de pecar contra Dios. Una, pecar contra su autoridad, y otra, pecar contra su santidad, y ahí vamos a entrarle a este tema. Pecar en contra de la santidad de Dios es atentar en contra de su naturaleza. Pecar en contra de su autoridad es atentar en contra de su señorío, tratando de ocupar, oiga, su lugar, que indica su trono o su reino. Ezequiel 28, 3 y 17 refleja cómo Satanás atentó en contra de la santidad de Dios. En contra de la santidad de Dios. Isaías 14, 12 y 15 evidencia cómo Satanás atentó en contra de la autoridad de Dios. Quiere decir que Satanás no solamente pecó contra la autoridad, sino que pecó también contra la santidad de Dios. El tipo se involucró en las dos maneras de pecar. Sin embargo, vamos a ver más adelante ciertos hombres que cometieron cierto tipo de pecado, pero lo cometieron en una sola área. Es decir, uno pecó contra la autoridad y el otro pecó contra la santidad. Y vamos a ver las carencias o las consecuencias por tal razón. En el caso de Satanás, que pecó contra la santidad y luego peca contra la autoridad de Dios, según Isaías 14, 2 y 15,
evidencia cómo Satanás atentó en contra de la autoridad de Dios. En esto está la grandeza de Jesús y el error más grande que cometió Satanás. Jesús, siendo Dios, no estimó él ser igual a Dios. Satanás, sin ser Dios, oiga, no estimó el ser igual, no estimó el ser igual a Dios. El pecado de David fue más tolerable, oiga, ante los ojos de Dios que el de Moisés. Y la diferencia está en que David atentó en contra de la santidad de Dios y Moisés atentó en contra de su autoridad o de la autoridad de Dios. Por igual, en el de Saúl, ambos, Moisés y Saúl, desobedecieron una palabra específica y determinante que Dios les dio, y eso es atentar en contra de su autoridad, que se rige y se establece por su palabra. Esta es la causa por la cual Dios fue más tolerante, oiga la expresión, con David, que cometió varios pecados. ¿Cuáles? Adulterio, traición, premeditación y alevosía, engaño, mentira, homicidio, entre otros. Y en el caso de ellos fue uno solito. Pero ese solito fue más grave. No exactamente el pecado, sino las consecuencias. Porque en este caso, Dios le dijo a uno, sube al caserío tal y arrase con todo. Perdón, desde el rey hasta los que maman, animales y todo, no me deje a nadie. Acábelo. Y está hablando con un rey, no está hablando con un cualquiera. Ok, el hombre se fue, no dijo nada, no murmuró, se fue. Cuando viene de regreso, lo está esperando el profeta, no recuerdo ahorita el nombre del profeta, el que ordenó a Saúl, Samuel. Resulta que Dios es tan benevolente que cuando David ya viene de camino, Saúl viene de camino, el profeta en la noche vio lo que hizo el hombre, pero lo espera y le dice algo similar a Dios con Eva y Adán. Mira, ¿hiciste todo lo que se te mandó a hacer? Sí, todo fino, listo todo. Ok, y ese balido de oveja y bramido de vacas que viene por ahí, que yo oigo, ¿qué es eso? No, el pueblo. Ya va. ¿Acaso era un gobierno democrático? Era un consejo comunal que tienen que hacer una asamblea, los que la hacen, ¿no? Que tienen que hacer una asamblea, llamar al pueblo, hacer votaciones y que el pueblo decida y elija como está en la Constitución y en las leyes comunales que de paso no se cumplen como debieran cumplirse. No tenía nada que ver con democracia participativa y protagónica, no. Era un rey que tenía que hacer lo que se le mandó a hacer y los que andaban con él o lo hacían o tenía la autoridad de bajarle la cabeza de encima de los hombres. Entonces el hombre le echa la culpa al pueblo de las vacas, las ovejas y de paso se trajeron el rey. ¿Por qué el profeta agarra una espada indignadísimo y él mismo ejecuta al rey? Porque el profeta tenía que honrar a Dios frente al rey y al pueblo. ¿Qué es honrar a Dios? Mostrar el carácter que Dios tenía para ese momento, que estaba indignado. Entonces, la actitud de el profeta le salva el pellejo al profeta. Porque si el profeta no hace eso, también es raspado. Porque se está confabulando con el que violó la palabra. Entonces, ser profeta en el Antiguo Testamento no era cualquier cosa. Era serio. Era serio. Ahora, ¿qué es el problema que tiene Moisés? Moisés, Dios le dice, háblale a la roca y la golpeó enojado. Entonces Dios le dice, por cuanto no me honraste frente al pueblo, es decir, yo no estoy molesto, yo no estoy enojado, el que está molesto era tú. Entonces, por cuanto eso, compañero, entrega el ministerio, únjame a su sucesor, porque usted va para arriba, para el cerro y se acabó todo. Se acaba el ministerio y se acabó la vida también. Y por eso Moisés no entró a la tierra prometida, por un solo pecadito.
Este cometió como 7 y siguió siendo rey. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué son? Ok, Dios fue más tolerante con Moisés, perdón, fue más tolerante con David que con Moisés y Saúl, que cometieron uno. David atentó en contra de la santidad de Dios, pero Moisés y Saúl atentaron en contra de la autoridad, revelándose a una palabra precisa y específica y determinante que recibieron de parte de él. Debemos tomar en cuenta que revelarse a la autoridad de Dios es hacerlo en contra de su palabra, por igual revelarse en contra de una palabra precisa, específica y determinante que se ha recibido de él. Es revelarse a la autoridad misma de Dios. Y esto es un pecado que será perdonado, pero dicho error, aquí el castigado es el error, en algunas ocasiones él no lo va a pasar por alto, ¿sí? No va a pasar el error por alto, aunque perdona, Dios no tiene problema con perdonar él o los pecados, pero el individuo que cometió el pecado va a tener serios problemas, es con las consecuencias de el pecado o los pecados que haya estado cometiendo. Entonces, en cuanto a Dios y su perdón, lo tenemos garantizado, ¿sí? Pero en cuanto a las consecuencias, no sabemos si por ese tipo de pecado podemos seguir con vida física, con vida ministerial, con vida espiritual. En el caso de nosotros vamos a seguir, por lógica, porque la vida espiritual que tenemos es eterna, es permanente, pero no sabemos si por causa de ese pecado vamos a perder la vida o vamos a perder el derecho a ejercer el don que estamos llevando a cabo, si es que estamos llevando a cabo algún don, o vamos a perder la oportunidad de que Dios en algún momento nos pueda usar en algún área. Entonces, el caminar en santidad es una demanda, sí, para el propósito, no para la salvación. ¿Debemos de caminar en santidad? Sí, aunque la salvación es imperdible, debemos caminar en santidad porque caminando en santidad nos libramos de muchos problemas, de muchos errores y de muchas dificultades acá en la tierra, nosotros y nuestro entorno también, porque lo que nosotros hagamos puede afectar nuestro entorno familiar. Bendiciones.